Decimos en este programa mucho que la realidad supera la ficción. Sin duda. Y bueno, Sin duda, tú eres buen testigo de ello. Pues vamos a ver, porque tenemos otra persona también que hacía tiempo que quería hablar con él, y bueno, además es un gran admirador tuyo, porque de hecho se ha leído todos tus libros, Felipe, y él me habló de ti, incluso por primera vez. Él es José Luis de mundodesconocido.com. Y bueno, él prefiere no decir su apellido, justo para poder decir las cosas que él está diciendo y la información que él está sacando. Y bueno, a ver, siempre digo que bueno, que una persona que ha leído pues más de 1000 libros, teniendo una memoria prodigiosa, teniendo una capacidad de síntesis importante y teniendo mucha intuición, pues se convierte en alguien, una mezcla muy especial. Entonces él está en Valladolid. José Luis, ¿estás ahí? ¿Qué tal a todos vosotros? ¿Qué tal, Felipe? Buenos días, Luis. Miguel y por supuesto Colin. ¿Qué tal a todos? Muy bien, muy bien. ¿Qué tal? ¿Se han portado los Reyes bien contigo, José Luis? Sí, se han portado bastante bien. No me voy a quejar. Muy bien, muy bien. Pues mira, José Luis, hoy el tema de hoy va a ser sobre la verdad sobre la Segunda Guerra Mundial, y bueno, decir lo de la verdad es bastante arriesgado, ¿no? Pero en fin, vamos a decir información que no ha salido sobre la Segunda Guerra Mundial, y hombre, ya que os tengo a vosotros dos invitados de lujo, pues casi más que hablar uno y después el otro, pues yo propondría hacer un poco una tertulia, es decir, habla cuando quieras, Felipe también, quizá le damos un poquito paso a Felipe para que inicie el tema, y luego pues aportemos, José Luis, lo que vayamos pudiendo. Yo ayer me estuve viendo, incluso antes de por la noche, le comentaba a Felipe un documental hecho por los alemanes, diciendo que ellos no habían provocado la guerra, que realmente los habían provocado, en fin, los aliados, y bueno, pues una serie de cosas que he ido tomando notas, y bueno, pues ya iremos comentando en el transcurso del programa. Tenemos bastante tiempo como para tratar el tema en profundidad y aportarle a la gente que nos está escuchando, pues bueno, cosas que realmente difícilmente las van a escuchar en otro sitio, ¿no? Sí. Entonces, la Segunda Guerra Mundial sigue siendo un misterio. Mira, yo siempre doy el dato y soy muy breve. Si desde el año 45 a la actualidad siguen clasificados 460.000 documentos como alto secreto, ¿qué es lo que esconden aquellos documentos? Madre mía. Sí, totalmente de acuerdo. Así es. Yo, a ver, el tema que comenta Miguel del origen de la Segunda Guerra Mundial, no sé si estarás tú de acuerdo o no, José Luis, pero evidentemente es mucho más complejo y mucho más amplio de lo que se ha dicho. Es decir, aquí siempre se ha resumido en la frase que el día 1 de septiembre del 39 pues las tropas alemanas entraron en Polonia y empezó la Guerra Mundial. Pero claro, hay todo un previo a eso. Es decir, esto no sucede de esta manera así tan claramente, vamos a decir, ¿no? Personalmente, cuando el origen es muy amplio, porque por un lado empieza ya en la Primera Guerra Mundial. Para mí la Primera Guerra Mundial y la Segunda fueron una única guerra con un periodo, llámale entreguerras, de paz, o llámale, no sé, pues una especie de tregua, hasta que se inicia la Segunda, ¿no? Entonces el Tratado de Versalles, por ejemplo, para mí fue el detonante de lo que luego pasó. Era una humillación alemana, una humillación absoluta, además con unas peticiones hacia Alemania totalmente insostenibles. Le pedían en términos de oro solamente le pedían 4 veces más de lo que había en aquel momento. O sea, era imposible pagar aquello. Además le quitaron todas las colonias en África, le quitaron la flota, le dejaron un ejército de 100.000 hombres con ametralladoras y artillería ligera, ni aviones ni tanques. Quiero decir que todo esto fue un asunto que quemó mucho a Alemania. Estoy hablando de la época de Weimar, de la República de Weimar. Quiero decir, ahí Hitler pues ni existía, por decirlo así, ¿no? Claro, cuando Hitler entra en el 33, elegido democráticamente, entra como canciller, como presidente en aquel momento. Perdón, según tengo entendido, Hitler fue elegido democráticamente. Sí, absolutamente. 200 millones de alemanes lo eligen. No, es que fue así. Es decir, esto solamente a los progresistas pues no les hace mucha gracia, pero esto es así. Esto no les gustará, pero es así. Ajá. Claro, ¿qué sucede? En el momento que él entra en el poder, hace 4 cosas muy importantes. La primera empieza a imprimir su propio dinero, el Reichsmark. Lo digo porque uno de los grandes negocios de la banca es la deuda. Entonces él elimina esto, crea el Reichsmark, y luego se sale de la Liga de Naciones. Además inicia, por ejemplo, todo lo que se sale de la bolsa también, con lo cual estamos hablando de un zarpazo a la economía mundial tremendo. Y además inicia el trueque entre países, con gran éxito además.
Claro, todo esto, cuando tú hablas de trueque, aquí ya no hablamos de banca. El banco ya no existe. Es decir, yo te cambio a ti maquinaria, por ejemplo, pues por productos agrícolas o por lo que sea. Y además lo inició con muchos países centroeuropeos, incluso con Sudamérica, con México, con Argentina, con muchos países inició el trueque. Claro, todo esto fue, un zarpazo tremendo. Y esto era insostenible. ¿Qué sucede? Pues ya hay comentarios de Churchill, hay comentarios en aquel momento de Roosevelt, hay comentarios de Bernard Baruch, que era su asistente, donde pues hay que parar los pies a este tío, porque claro, lo que está haciendo está pegando un zarpazo a la economía mundial que está rompiendo el sistema. Pero fíjate, disculpa un momento. Sí, por favor, claro. Fíjate, este hombre habrá sido muchas cosas, un gran criminal, pero era muy astuto. Y esas medidas, si hoy en día un país como España las tomase, serían las únicas para poder salir de la crisis. No, exactamente las mismas. Desvincularse del euro, te creas una nueva moneda, comenzar con el trueque y desde luego, rehacer de cero la economía, que es lo que este hombre... Mira, hay un caso paradigmático y es el caso de la Reserva Federal de Estados Unidos. No sé si sabes, pero la Reserva Federal es un banco privado, que es una cosa que suena increíble. Ayer mismo lo comentaba con dos personas de empresa, que los tengo por gente, y se quedaron asombrados de que fuese un banco privado. Claro que es un banco privado. Entonces, ¿cómo es posible que un gobierno acepte que un banco privado le edite el dinero? Que ha de devolver, evidentemente, con una deuda, con un interés, y si no, con activos. Pero ¿cómo es posible que un gobierno soberano no puede editar su propia moneda? ¿Pero qué significa esto? Entonces, ¿qué quiere decir esto? La deuda es el gran negocio, y así estamos, ¿no? Tú sabes que el banco del BCE está sostenido en parte por el Banco Nacional, el Banco de Hong Kong, el Chase Manhattan Bank y el Citibank. Claro, el BCE, y está dentro de la página web del BCE, y los bonos y todos los préstamos de garantías del BCE están avalados por esos bancos. Hablamos del Banco Central Europeo, ¿no? Claro, sí. Claro, y son bancos privados. Entonces, ¿cuál es el negocio? Que la deuda, tenernos atanazados con la deuda continuamente, claro, y no poder pues ni respirar. Entonces, ¿esto qué quiere decir? ¿Por qué mataron a Lincoln? Lincoln, ¿qué hizo? Volvió al patrón plata y además editó el greenback, que era una moneda, un billete, se llaman greenbacks, eran de color verde. Claro, eso justificó su asesinato. Vuestro amigo, el presidente Kennedy, el 4 de junio del 63, firmó un acta para eliminar la Reserva Federal. Claro, eso fue un buen motivo para cargárselo, evidentemente. Claro, porque esto es un zarpazo a la finanza terrible, ¿no? Terrible. Está el origen económico. Claro, entonces, a ver, yo sé que esta es una de las lecturas que hay sobre el inicio de la Guerra Mundial, ¿no? De la parte económica, pero para mí es fundamental, y muchas veces se olvidan en los libros de historia, que hubo todo un aspecto económico que no se tiene en cuenta, y se habla siempre del aspecto expansionista, que si patatín patatán. Vale, no voy a discutirlo, pero también es cierto otra cosa. Cuando se habla de que el inicio de una guerra mundial, no olvidemos nunca que el ejército alemán, cuando se inició la Guerra Mundial, más de la mitad iba a caballo, ¿eh? O sea, si tú pretendes conquistar el mundo a caballo, en el año 39-40, a ver, es una misión imposible. Es una misión imposible, pero es que el ejército alemán también. Cuando hablan de los Panzer, todo este rollo, a ver, eran los mismos carros que actuaron en la Guerra Civil Española, que no eran nada del otro jueves. No tenía ni bombarderos estratégicos, o sea, no podía ir más allá de Londres volando. Es decir, ¿qué guerra mundial es esa? Y la guerra mundial se sostuvo económicamente por un país como Suiza. Un país como Suiza que tenía grandes intereses en Estados Unidos y grandes intereses en Alemania. Evidentemente. Jugaba en los dos bandos. Y además hay otra cosa muy importante que muchas veces se olvida, que se inició el 1 de septiembre, es cierto, y que entró Hitler en Polonia, es cierto, pero también entró Rusia en Polonia, y Rusia entró en las 3 repúblicas bálticas, inició la guerra con Finlandia, además entró en la Bucovina del norte y en Rumanía. Claro, eso parece que no existe en los libros de historia, ¿no? Sí, eso lo no sé, explíqueme eso, ¿no? Como mínimo. No, que Rusia entrara en Finlandia fue una cosa que me llamó mucho la atención. Claro que sí. O sea, entró Rusia en Finlandia, y esto no se ha dicho en los libros. Bueno, no lo sé. Hay una guerra ruso-finesa, sí, en aquel momento, pero que... Para mejorar la posición, según decían, Porque entraron también las 3 repúblicas bálticas, Lituania, Estonia, claro. Y entró también la Bucovina del norte, y entró en buena parte de Rumanía. Y Inglaterra llegó a Islandia también, ¿no? Para financiar... No lo sé, en este caso no lo sé, pero lo que sí que te puedo decir es que Hitler nunca declaró la guerra a Inglaterra. Fueron los ingleses y los franceses los que declararon la guerra en función de un acuerdo que tenían con Polonia. Pero claro, y si tú coges el mapa de aquella época, ¿cómo vas a defender desde Inglaterra, desde Francia a Polonia? Has de pasar a través de Alemania, es imposible, ¿no? En aquel momento. En fin, era todo un tinglado, ¿no? Por decirlo así. Lo que sí es verdad es que el móvil económico, por lo que he estado informándome, no soy experto como vosotros, pero fue uno de los móviles más claros, ¿no? Y es más, es curiosamente que, bueno, de Estados Unidos vino mucho dinero para apoyar a Hitler. Es decir, Union Banking Corporation, Standard Oil Company, de Rockefeller, de Nueva York, incluso dinero, bueno, ahí estaba por lo visto metido el barón Thyssen y tal, y pues y el
presidente de esas corporaciones en ese momento era Prescott Bush, o sea, el abuelo del famoso, del Bush de ahora, ¿no? Entonces, todo este dinero que llegó de Estados Unidos fue el que, supongo, Felipe, que fue el que consiguió pues comprar la tecnología para que los alemanes pudieran hacer su expansión dejando el caballo aparcado, ¿no? O sea que... Bueno, a ver, como tú sabes, siempre hay acuerdos entre países. Te puedo decir, por ejemplo, que la Coca-Cola estuvo vendiendo en Alemania hasta el año 41, hasta que empezó la guerra con Japón, que Alemania declaró la guerra a Estados Unidos y se retiró. ¿Y qué decimos de IBM? Y de IBM, por ejemplo, también. Y, por ejemplo, Fanta, el refresco Fanta era un refresco alemán, que era Fantastische, que lo compró la Coca-Cola. Y se llama Fanta, es un refresco de origen alemán. De aquella época, sí, hombre. Claro, ¿qué quiere decir todo esto? Pues claro que habían acuerdos económicos entre ellos. Inclusive, creo recordar también que estuvimos viendo de que a la hora de bombardear Alemania, ciertas fábricas, que además eran puntos estratégicos importantísimos, no se tocaron. ¿Cierto? Sí, es cierto. A ver, es que ya había una idea que tecnológicamente estaban muy avanzados. Y tú sabes que cuando los aliados entraron en Europa, pues había detrás de las tropas de primera línea, había todo un equipo de tíos que iban capturando todo aquello tecnológico que había, tanto personas como material. Y luego, a través de la operación Paperclip, se les dio una nueva identidad en Estados Unidos, o sea, se les llevó a Estados Unidos directamente. ¿Sabes quién estaba detrás de la operación Paperclip, no? Estaba Nelson Rockefeller, sí, que entonces era ayudante del secretario de Estado de Truman, y fue el que no metió a 100 o a 200 personajes del establishment alemán nazi en Estados Unidos, no metió a miles, a decenas de miles de hombres dentro del aparato norteamericano. Sí, absolutamente. Todo el proyecto de la NASA ha sido alemán, por descontado, ¿no? Más muchas patentes y muchos desarrollos que se llevaron a Estados Unidos y que evidentemente no se pagó nada. Hay un dato muy curioso, por ejemplo, que Howard Hughes, el piloto, que el multimillonario, el tío compró un Messerschmitt 262 capturado a los alemanes, y el tío lo quiso probar en una carrera de aviación con aviones americanos y lo prohibieron, porque la tecnología era muy alta del Messerschmitt 262. Sí, o sea que hay cosas muy curiosas, ¿no? Pero que había un arreglo entre ellos, no tengo ninguna duda. Y también se dice que buena parte del ascenso de Hitler, económicamente hablando, hasta el poder, pues fue financiado por buena parte de multimillonarios americanos en este caso. El origen de Hitler ya es oscuro, porque incluso ya sabe, creo que Felipe sabe de lo que estoy hablando, ¿no? A lo mejor el propio Hitler tenía origen judío, tenía algún tipo a ver, sí, eso se dice también, ¿no? Y se han llegado a decir muchas cosas del personaje. Yo esto no lo tengo tan claro. Que sí que hubo alguna relación con alguna familia judía con la que trabajó la madre, una historia esto es cierto, pero de ahí a más no lo sé, o sea, no soy capaz, no tengo elementos de juicio para poder hablar sobre eso, pero que él era una persona pues del pueblo, por decirlo así, no era ningún multimillonario ni estaba en ninguna familia de hacendados, ni gente pues bien situada, ni mucho menos. El padre era un funcionario de un nivel medio y punto, y aquí se acaba la historia, ¿no? Pero que sin duda él supo tocar las teclas adecuadas, y yo creo que fue un hombre que tuvo la suficiente visión para saber cómo tenía que ir las cosas, y supo ser pragmático en un momento determinado, ¿no? Esto creo que sí. Sí, es un origen que nos recuerda bastante al de Napoleón, un hombre que era un hombre del pueblo y que llegó a las más altas cumbres. Es que muchas veces así, Lo que pasa es que estos hombres del pueblo que tienen capacidad de contacto con el pueblo son sustentados por gente bien situada, que siempre está entre bastidores, ¿no? Que al final se llama dinero. Exacto. Que al final se llama dinero. Ni más ni menos. Es decir, unos intereses económicos son los que en principio los mayores interesados, porque como en muchas otras guerras, ellos financian ambos lados. Sí. Ese dinero privado que presta dinero a los gobiernos, digamos, sería el principal interesado, puesto que como corporación, pues le da igual, o sea, no tiene ninguna vocación, simplemente él quiere sacar beneficios, hablo del capital, y pues qué mejor que una guerra, porque hay una financiación a ambos lados, y cuanto más se destruyan, más hay que construir después, más dinero van a pedir, préstamos de todo tipo, tanto para comprar armamento como para volver a hacer el país, con lo cual ese, digamos, que sería el móvil que según vosotros sería uno de los más importantes. ¿Estás de acuerdo? Más importante, seguro. Es que la guerra es un gran negocio, claro. Muy grande. Además, estas grandes corporaciones, estas grandes familias multimillonarias, los Rothschild, por ejemplo, siempre han jugado dos cartas a los dos, y uno de ellos va a ganar. Y entonces, al final, ¿qué genera toda su deuda también? Y la reconstrucción del país, desde Napoleón hasta lo que tú quieras. O sea, ellos han estado, la guerra civil americana fue financiada por ellos. O sea, hay muchas historias donde entraríamos en la capacidad financiera de mantenimiento de una guerra y el interés en la guerra. La guerra, perdona, José Luis, y además digo, y la guerra también, no te olvides nunca, que es un gran avance técnico en muchos aspectos. La guerra hace que en poco tiempo se desarrollen muchísimas cosas, que a lo mejor tardaría mucho más en desarrollarse. Perdona, José Luis, que te he interrumpido. Sí,
estabas hablando de esos nombres, es que hay 4 familias que fueron las que fueron Rockefeller, Rothschild, el Grupo Krupp, la familia Krupp y la familia Thyssen. Fueron los que... Mira, yo estuve una vez en Ginebra, y cuando pasas por la Universidad de Ginebra, que es inmensa, está muy bien situada, ves que en la entrada pone lo siguiente: estas instalaciones fueron cedidas en el año 1942 por Nelson Rockefeller a la ciudad de Ginebra, en plena Guerra Mundial. Y recordemos que Ginebra estaba financiando, Suiza estaba financiando, sobre todo al final, con enormes cantidades de oro a los alemanes. No nos olvidemos de este detalle. Sí. No, Suiza siempre juega pues a todos los bandos. siempre está en medio. Sí, es cierto. Y se habla de mucho oro que se quedaron y muchas historias que, en fin. Y además es que a cuestión económica es totalmente... Te voy a dar 2 datos que, claro, a veces miras por una rendija y salen pequeñas cosas a la luz. Uno de ellos: una de las cuentas que se localizó recientemente a la familia Krupp en Suiza era de 70.000 millones de dólares. No está mal. 3.500 millones de dólares está supuesta, 17.000 millones de dólares me parece que es la fortuna actual de Bill Gates, uno de los hombres más ricos del mundo. Pero la familia Krupp no figura en la lista Forbes. ¿Para qué? A esos niveles. Y estamos hablando, Hassan II, nosotros nos acordamos del difunto Hassan II, tenía en cuentas en Europa 50.000 millones de dólares. Estamos hablando de hace tal vez 15 o 20 años. Y ese dinero es como casi 3 veces superior a la deuda del propio país. Y ese dinero que estaba en Europa estaba a nombre de Hassan II, no de Marruecos, que duda cabe. Claro. Son ejemplos. Quiero decir que hay una serie de familias, en concreto unas 12, 13 o 14 a nivel mundial, que es que están ahora mismo controlando, pues yo te podría decir que entre el 70 y el 60% de los recursos económicos del planeta. Sin duda, no. Piensa que Orson Welles ya dijo hace muchos años que el mundo era movido por 2.000 personas. El resto es ganado. Sí, claro. Sí, efectivamente. El resto es ganado. Esa es la frase. Sí. Eso dijo Orson Welles, que algo sabría. Lo malo que son las personas justamente que deciden este tipo de cosas, inclusive las guerras, ¿no? Porque desde luego yo creo que pocas veces del pueblo ha surgido un clamor popular para meterse en una guerra, ¿no? Siempre ha habido esos atentados de falsas banderas, esos intereses primero y después pues vamos a provocar, ¿no? Quizá un poco lo que ocurrió también con la entrada en esa Segunda Guerra Mundial de Japón. Según los americanos, lo de Japón fue una provocación, ¿cómo le llamaron? Un ataque a traición, ¿no? Una infamia, ¿no? La infamia, sí. Es decir, la infamia. Eso digo infamia, pero es que resulta que los americanos estaban provocando a los japoneses porque lo que ellos querían, lo que Roosevelt quería, era que quedara muy claro quién daba el primer paso, ¿no? Y bueno, pues hubo un ataque previo, eran banqueros y hubo intereses también por medio. Entonces en los meses previos, pues hubo toda una intención de enojarlos. Separaron las importaciones, congelaron todos los bienes de los japoneses en USA, dieron préstamos a China y ayuda militar a China también, que eso viola las leyes internacionales, las reglas, ¿no? Y bueno, pues inclusive, no sé, esto si queréis lo tratamos después de las noticias un poco más, pero que 3 días antes del ataque a Pearl Harbor, la inteligencia australiana avisó de que dijeron, señores, que van para allá toda la flota, una flota tremenda que van a atacar, y que ellos, pues hicieron caso omiso. También había una cosa muy graciosa, que parece que los radares no funcionaban, ¿no? Qué cosa más extraña, ¿no? Y bueno, pues eso sí, antes del ataque a Pearl Harbor, el 83% de ese pueblo que decimos estaba en contra de la guerra, y después de Pearl Harbor 1 millón de hombres pues se ofrecieron como voluntarios a la guerra, ¿no? Aquí ya hablamos como del primer episodio que hicimos, los atentados de falsas banderas, ¿no? Esos atentados para provocar y para conseguir que 2 bandas, 2 partes terceras se enfrenten entre ellos, darle la colleja a uno y decir que ha sido el otro, ¿no? Así fue. Mira, tú fíjate hasta qué punto que ya entonces la inteligencia norteamericana, que era la OSS, tenía totalmente desencriptado el sistema de claves de encriptación japonesa, que me parece que se llamaba código púrpura o algo así. Y estos, pues sabían perfectamente los cables que había entre la embajada japonesa y el propio Japón, sabían perfectamente que dentro de esos cables se estaba hablando de la próxima o la pronta invasión de Pearl Harbor por parte de los japoneses. Pero además, esta invasión se vio motivada por una serie de provocaciones que vinieron anteriores a este tipo de movimientos, como fue la toma de ciertas importantes islas por parte de los norteamericanos que estaban en territorio japonés históricamente. La verdad es que cuando analizamos la historia de fondo nos damos cuenta de que todo es una conspiración. Como he dicho en muchas ocasiones,
cuando hablamos de la conspiración, la gente nos dice, esto es conspiranoicos, pero no es así. Los reyes mueren, los presidentes son asesinados y las guerras se producen por las conspiraciones. Siempre, la historia se ha forjado por las conspiraciones. No nos tendrían que llamar conspiranoicos en algunos casos, nos tendrían que llamar historiadores. Exactamente, a fin de cuentas, los conspiradores en cualquier caso, los conspiranoicos no somos nosotros, serían ellos. Nosotros lo que hacemos es decir que existe una conspiración, ¿no? Yo apuntando a lo que comenta José Luis, es que tampoco debe extrañarnos, porque los Estados Unidos es un país pensado para la guerra, y lo que pasa es que siempre han buscado la excusa, es decir, desde el Maine contra nosotros en Cuba, pasando a la Lusitania en la Primera Guerra Mundial, Pearl Harbor en la Segunda, la bahía de Tonkin en Vietnam, seguramente las Torres Gemelas. Hay muchas historias que acreditan que lo que hace falta es una razón. En aquel momento ellos pueden movilizar a su pueblo. Yo estoy de acuerdo que los Estados Unidos no querían ninguna guerra con Japón, pero el hostigamiento americano hacia Japón con el cortar totalmente la importación de crudos, el tema de los activos que tenía Japón por el mundo que quedaron congelados, y no olvidemos tampoco que Japón ya desde los años 30 estaba en guerra por Manchuria, por Malasia, final, o sea que había follón por allá. O sea, estaba claro que había un ejército japonés que hubiese sido capaz en un momento determinado de atacar o enfrentarse a Estados Unidos de la forma que fuese. Era buscar la razón. En el caso de Pearl Harbor, además, el día del bombardeo se habían ido las grandes piezas, no estaban en aquel puerto. O sea, los portaaviones y los grandes acorazados se fueron de ahí, dejar una presencia simbólica, por decirlo así, que si se perdía, pues no era grave, pero los grandes barcos no estaban en Pearl Harbor aquel día, ni muchísimo menos, ni muchísimo menos. Por lo tanto, aquí lo que hay que buscar es una razón para justificar y para movilizar al pueblo. Me acuerdo que cuando se nombró al presidente Wilson en Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial, Wilson, por ejemplo, pues entró con la Woodrow Wilson, exacto, entró con la promesa a Estados Unidos de que nunca entrarían en guerra, año 16. Sin embargo, al año siguiente entró, ¿por qué? Por Lusitania. Pusieron a Lusitania dentro de la línea de guerra de los submarinos alemanes, y Alemania avisó, y el Lusitania hoy está comprobado que no solamente llevaba los pasajeros, entre ellos a Vanderbilt, el famoso multimillonario americano, sino que iba cargado de bombas y cargado de munición que iban hacia el frente europeo. A los alemanes, antes de cualquier declaración de guerra con Alemania, ya estuvieron hostigando los submarinos. Ellos ayudaron a Inglaterra. Se levantó el acta de Lend-Lease, que era el acta de préstamo de arriendo con Rusia. O sea que hubo muchos convoyes americanos que, no estando en guerra, participaron ya en la guerra previamente. Es decir, que ellos buscan la excusa de turno, y ya está, y en aquel momento aquello se pone en marcha, y claro, y la Segunda Guerra Mundial salvó del crack del 29 a Estados Unidos. Pero así es, claro. Y la liaron gorda. Tenemos que dar paso prontito para las noticias. Ha estado bien este inicio, donde hemos hablado de las causas, donde hemos hablado de ese inicio de la guerra. Nos queda mucho por hablar, los datos de la guerra en sí, lo que allí nos explicó, y sobre todo ahí sí me gustaría hablar con los dos, porque los dos sabéis muchísimo de esto, el final de la guerra, qué ocurrió realmente, la famosa guerra de la Antártida de 1947, la guerra que nunca existió, la guerra de los pingüinos, la llamaron también, ¿verdad? Y pues volveremos después de las noticias, serán dentro de aproximadamente 6, 7, 10 minutitos. Gracias. Y seguimos con nuestro programa Tiempo para la Verdad, y con el tema que nos ocupa hoy, que es la verdad sobre la Segunda Guerra Mundial, o digamos las informaciones que no han salido a luz pública. Hemos estado en esta primera parte hablando sobre las causas, sobre los inicios de esa guerra, cuáles fueron los motivos reales, y pues como hemos visto como hubo una serie de intereses, sobre todo económicos, aparte de otros intereses expansionistas, pero que sobre todo el móvil económico de nuevo fue el principal protagonista. Y pues vamos a seguir, tenemos aquí a Felipe Botalla,
y gran experto y autor de muchos libros sobre al respecto. Y también tenemos en antena a José Luis de Mundo Desconocido, una tremenda web, mundodesconocido.com. Les aconsejo a todos que en cuanto tengan una oportunidad vayan a verla, pero tranquilamente, porque es una gran web de hace muchísimos años que la está elaborando, y hay una cantidad de información para verla tranquilamente. Entonces, pues vamos a ver, Felipe, seguimos. Hemos hablado antes del inicio, vamos a ver un poco cómo transcurrió esa guerra, qué son las cosas que las que ya nos han dicho todos los medios, ya lo sabemos. No sé si hubo información que tú tienes de cómo ocurrió, o cosas que no hayan salido a luz pública. Bueno, a ver, a mí de entrada la guerra mundial me interesa no desde el punto de vista clásico, por decirlo así, porque ya hay grandes libros escritos por grandes escritores y por grandes historiadores que yo creo que no puedo aportar nada en particular, no creo que no mejoraría la visión. Lo que sí que es cierto que, como comentábamos, y quizás esta es la razón del espacio, sí que hay aspectos que no han quedado aclarados o explicados, o sencillamente no se conocían. Yo, por ejemplo, hay un caso, la guerra continuó después de Polonia. Se sabe que Hitler entró pues en Holanda, entró en Bélgica, y luego ya hubo la entrada en Francia, ¿no? Ya incluso en aquel momento luchando contra los ingleses, con un cuerpo expedicionario inglés que acabó en Dunkerque, y donde Hitler pues tuvo la oportunidad de acabar con 300.000 ingleses y no lo hizo, ¿no? O sea, les permitió escapar de allá. Que además tengo un dato aquí de que Francia fue derrotada en 6 semanas. Sí. Francia en términos de número de soldados y capacidad era muy superior a Alemania, pero le faltaba mando y le faltaba, yo diría, casi motivación. Entonces esto para los alemanes fue casi pan comido, porque Francia todavía pensaba en una guerra de trincheras, pensaba en una guerra estática, cuando lo que se les vino encima pues no tenía nada que ver con todo esto, ¿no? Entonces todas las tropas motorizadas y la velocidad que tenía el ejército alemán en aquel momento era bastante superior a los franceses, teniendo en cuenta que los tanques franceses, por ejemplo, muchos modelos de ellos eran superiores a los alemanes, pero yo diría que hasta la forma de conducirlos, si tú quieres, pues era muy diferente y era mucho más agresiva, digamos, el estilo alemán de guerra, y mucho más moderno en aquel momento que no. Y luego la combinación aviación tropa terrestre, pues esto fue ya definitivo. Yo sí que quiero comentar que cuando se tomó Francia en mayo del 40 hasta que empezó ya la guerra con Rusia, que fue la segunda parte, en verano del 41, hubo una especie de, llámale, de zona de tranquilidad, aunque hubo la guerra de los Balcanes y hubo una historia en Grecia. Pero lo que sí que es cierto que hubo contactos entre los alemanes y los ingleses para llegar a un acuerdo de paz. Esto es un tema que no se conoce mucho, que además está escrito por un tal Wilhelm Scott, que es un tío que estuvo en las negociaciones. Lo que pasa que se llegó a casi a un acuerdo, excepto que en el último momento los ingleses exigieron 2 cosas más a Hitler para llegar a un acuerdo de paz. Uno fue volver al patrón oro en vez del trueque y toda esa historia, y luego reabrir todas las logias masónicas que habían sido cerradas por Hitler en Alemania. Wow. Pero esto se presentó en último momento. Los alemanes no quisieron aceptar esto y ahí se acabó la negociación. O sea, que una cosa curiosa, ¿no? Entonces la guerra continuó, evidentemente. Churchill siempre estuvo en contra de Hitler, fue una persona que no quiso en ningún momento ningún tipo de entente cordial, y que quizás se hubiese podido llegar, porque en ningún caso Hitler pues estuvo contra Inglaterra, pero bueno, la cosa era así y así continuó. Pero es muy curioso, ¿no? Luego ya continuó la guerra en África, bueno, todo el tema del Pacífico, por descontado, y ya la gran batalla en Rusia, que para mí fue el detonante importante, ¿no? Aquí fue donde el punto de giro. Lo curioso es que no solamente, no fue exactamente, Hitler empezó con el ataque a Polonia, pero porque había ya bastante cosas por medio, temas de intereses políticos y mucha fricción entre ellos, ¿no? Pero tenemos que Rusia de alguna forma atacó Finlandia sin declarar la guerra para mejorar la posición. En el 39 mueren 130.000 soldados rusos. Hitler, como tú bien decías, le ofrece la paz a Inglaterra y a Francia, incluso en una primera instancia. Inglaterra va hacia Islandia, ocupa Islandia. Esa Francia derrotada en 6 semanas. Stalin rompe los tratados y invade esos 6 estados vecinos. Los aliados pues dicen los estados bálticos, sí. Los estados bálticos, sí. Después aparece ya, si vamos un poco más allá, pues Italia declara la guerra a Francia cuando ya están vencidos. Sí, claro. y como decían los alemanes, decían huéspedes no invitados, ¿no? Los italianos, ¿no? Sí. Luego Rumanía pide ayuda a Hitler ante un ataque ruso,
y bueno, pues en Rusia, un poco la estrategia de Rusia quizá era esperar que Europa se machacara y entonces entrar quizá ellos. Después Italia asalta Grecia y Yugoslavia, luego en 40 los ingleses les vencen y le pide ayuda Mussolini a Hitler, y bueno, los alemanes conquistan en 11 días Yugoslavia y en 3 semanas, Grecia, ¿no? Bueno, quiero decir, aquí por lo visto no fue una cosa de el follonero, aquí no fue 100% Hitler, ¿no? Él reclamaba una serie de zonas donde mayormente había alemanes. A ver, siempre se ha hablado de previo a la guerra hubo varias anexiones, además votadas con el caso de los Sudetes, o el caso, por ejemplo, de incluso en tierras polacas, todo el tema del corredor de Danzig, Memeland, en el norte, que habían sido alemanas y seguían siendo alemanas en población y en todo. No olvidemos que Polonia era un país inexistente hasta la Primera Guerra Mundial. Clemenceau en 1790 y pico ya lo sacó de en medio y volvió otra vez a estar en la palestra porque interesaba tener un país ahí en medio. El caso es que también se dice que en el caso ruso, concretamente, que para mí siempre es el gran olvidado de la historia oficial, ¿no? Rusia está ahí y Rusia es la que conquista luego Alemania. Pero ya empieza a haber historiadores rusos que comentan que el ataque de Hitler a Rusia, aparte de que si tú lees el Mein Kampf y ves el Lebensraum, que era el espacio vital, la idea de Hitler era llegar hasta Ucrania. O sea, digamos, la amplitud del Reich tenía que llegar hasta Ucrania. Este era su objetivo y punto. Ni era Inglaterra ni Francia. Sin embargo, cuando Hitler ataca a Rusia, y una cosa que siempre sorprendió es que en muy poco tiempo, y sobre todo en las primeras semanas, pues tuvo más de 1 millón de prisioneros rusos. Es decir, que habían tropas en aquella zona preparadas para un futuro asalto hacia Europa. Es decir, lo que hoy se diría un ataque preventivo es lo que muchos historiadores rusos ya empiezan a comentar abiertamente que fue así. O sea, Stalin sí que tenía la idea de entrar en Europa y conquistar Europa con el ejército rojo. Que es un poco coincidido con lo que tú comentas de que bueno, que se machaquen entre ellos, cuando estos estén flojos, pues entro yo con mis tropas, ¿no? Sino porque entre 500 y 1000 kilómetros de entrada en Rusia se capturaron 4 o 5 millones de prisioneros, fueron animalados. O sea, y había una serie de tropas que para qué estaban allí esos tíos, ¿no? Porque estaban ahí y no estaban repartidos por toda la Unión Soviética, que era un país inmenso. Entonces, por eso vienen las grandes victorias alemanas con muchísimos prisioneros, precisamente, ¿no? Porque están todos ya, digamos, agrupados cerca de la frontera con Polonia, bueno, el trozo ruso, y fueron sorprendidos por el ataque alemán. José Luis, ¿estás ahí, no? Aquí estamos. Hola. Bueno, habla cuando quieras, O sea, es que habíamos hecho un foro abierto, ¿no? Es foro abierto. Sí. Bueno, pues nada, un poco ahí hablar de los más que nada la historia, efectivamente, como estaba diciendo Felipe. La historia conocida está muy bien datada por grandes historiadores en libros de toda la naturaleza. Sí. Hay muchas hipótesis, teorías, pero sobre todo lo que a mí realmente me parece interesante es aquello de lo que nadie habla. Cosas tan impresionantes como la operación Alsos o la fabricación de la bomba atómica, de dónde viene, quién vino, quién la hizo, quién la diseñó, los equipos de investigación que hubo en Alemania, los desarrollos de la física alemana, cómo consiguieron, o sea, todo este tipo de cuestiones, la nueva física que Alemania puso en pie, porque realmente hubo una física antes y después de la Segunda Guerra Mundial. Todo este tipo de cuestiones pues son algo eso es lo que... también muy importante, importante. Sí. Bueno, y de hecho de eso es lo que queremos hablar, como bien decíamos, en los libros oficiales pues ya más o menos todos los hemos visto, ¿no? O sea, ese desarrollo, o sea, los alemanes estaban desarrollando una bomba atómica. A ver, siempre se ha dicho que cuando hubo la fuga de muchos judíos de Alemania en los años 30, cuando Hitler entró en el poder, siempre se dijo que Alemania se convirtió en un páramo, tanto intelectual como científico. Yo creo que fue exactamente al revés. Yo creo que la expansión en ideas y en desarrollos fue espectacular. Evidentemente yo puedo citar aquí algunas cosas que José Luis seguramente conoce, ¿no? Pero a ver, desde Konrad Zuse y sus computadoras Z, hubo 4 modelos, mucho antes de la ENIAC aliada, por descontarlo. Creo que se llamaba Newman, Von Neumann, me parece, el constructor de ENIAC, que era gigantesco. Sí, pero era una miniatura. Por ejemplo, en Múnich hay un museo que hay una reproducción de la última computadora Z del año 44 de Konrad Zuse, y lleva teclado y es mucho más pequeña y tenía una potencia, además era programable, que era una máquina adelantadísima en aquella época, ¿no? Tienes Werner Heisenberg, por ejemplo, con su mecánica cuántica matricial y todo el tema, y además fue premio Nobel por su principio de la incertidumbre. Tienes al doctor Otto Hahn y la fisión nuclear, por ejemplo. Tienes a Werner von Braun y sus
trabajos en cohetes y en misiles. Este fue además este es el más conocido porque era muy public relations y fue el que estuvo en la NASA, ¿no? El que estuvo de director de la NASA. Es decir, este nazi, ¿no? Por decirlo, bueno, no era nazi. Pero pertenecía, claro, estaba allí. Tienes al doctor Eugen Schenker, por ejemplo. Tienes al doctor Eugen Schenker y su mujer, la matemática Irene Bren, y que diseñaron todo un bombardero suborbital. Por ejemplo, tienes al doctor Ruska y su microscopio electrónico. Tienes al doctor... La familia Horten también. Los Horten, sí. Hay mucha gente. El doctor Manfred von Ardenne, ¿no? Con más de 600 patentes, incluyendo... Hay un montón de historias que no se han comentado y que, por ejemplo, hay desarrollos como el Silgeret, el Vampir, que es una mira infrarroja, es un desarrollo alemán, por ejemplo. El Himmelstürmer, que era ese, cuando tú ves volar a un tío con aquella especie de mochila que salió en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles hace muchos años, o James Bond, que escapa con una especie de mochila que vuela, aquello se llama Himmelstürmer, fue un desarrollo alemán para saltar sobre campos de minas al final de la guerra. Y las centrifugadoras de hexafluoruro. Exacto. Correcto. Placas vitrocerámicas, la gasolina sintética, la pericilina sintética, 3065, el joystick, por ejemplo. Tienes el misil guiado por televisión, tienes aviones a reacción de todo tipo, helicópteros. Fue el primer país que desarrolló helicópteros y los fabricó en serie. Fabricó más de 1000 helicópteros durante la Guerra Mundial. Diseños de todo tipo, la bomba atómica, evidentemente, entre ellos el desarrollo nuclear. Claro, todo esto no se ha comentado, es más, siempre se ha dicho que nunca llegaron a nada. Pues, además siempre se habla del ataque a Noruega, a la base aquella central con agua pesada, de los ingleses, exacto, de esa historia, ¿no? Entonces, a ver, es una forma de ver la historia, y aunque sea un tópico, la historia la escriben los vencedores, es así. Entonces, esto además, no podemos evitarlo, ¿no? Pero fíjate otra cosa, ¿tú te has fijado los desarrollos norteamericanos, los apellidos de los que los desarrollaron? Sí. Oppenheimer, etcétera. También alemanes. Claro. Por ejemplo, la pintura antirradar es un desarrollo alemán ya de final de la guerra. Cuando tú ves según qué aviones, son diseños totalmente modernos, son diseños muy adelantados a su época, o sea que esta gente no sé qué tipo de criterio tenía, pero llegaba muy lejos en sus diseños. Pero muy rompedores. ¿A qué achacáis todos estos inventos? ¿A que había en ese momento pues una expansión cultural importante que tendría que haberse dado en todo el mundo? ¿O quizá nos podríamos ir un poco más allá? Es decir, ¿de dónde le viene toda esta tecnología? Y el por qué quizá no la terminaron, porque con todo esto que estás diciendo realmente era como para ganar la guerra, ¿no? Mira, Miguel, te voy a comentar una cosa, eso nos ocurre ahora. Ocurre ahora también. Hay grandes descubrimientos científicos, la energía libre, nuevas formas de energía, la fusión, etcétera. Hay grandes descubrimientos, pero sin embargo por grandes intereses económicos no se están llevando a efecto. Entonces, en aquella época de la historia también lo sabía, y el aparato militar alemán sabía que tenía que tirar de esa nueva ingeniería y esa nueva ciencia, porque es ahí donde iban a conseguir los grandes resultados. Hoy en día tú sabes que hay muchos importantes inventos, desde el transporte público hasta energías importantes que podrían destruir o podrían acabar con todo lo que es lo que sostienen los hidrocarburos en estos momentos, que no se están llevando a efecto sencillamente por intereses económicos. Eso ocurría entonces, ocurre ahora, y te aseguro que ocurrirá después. Lo que hizo Alemania fue abrir las puertas a esa nueva tecnología, a esa nueva ingeniería que nada tenía que ver con lo que existía entonces, la ciencia newtoniana, y a partir de ahí, pues digamos que eclosionó todas esas armas y esos desarrollos científicos que hoy en día, de los que estamos incluso disfrutando. De hecho, el transbordador espacial que actualmente conocemos no es un diseño alemán, no es un diseño norteamericano, es una adaptación de un diseño alemán de un transbordador que ya ellos habían diseñado en el año 1943, concretamente por la familia Sanger, el llamado American Bomber, lo llamaban así. Porque que era suborbital. Sí, exacto. Los cohetes se inventaron en la Segunda Guerra Mundial, es decir, y seguimos estando con cohetes, o sea. Sí, bueno, de hecho ellos, los cohetes y la bomba atómica, por ejemplo, ya lo consideraban anticuado. O sea, ellos ya trabajaban sobre motores antigravitacionales y motores con un consumo prácticamente inexistente, ¿no? Y lo que pasa es que, yo creo que la guerra lo que adelantó son muchos proyectos, muchas cosas, pero no hubo tiempo para desarrollarlos enormemente, y solamente en unidades eran muy pocas. Es decir, que sacar al frente según qué, pues no hubiese servido demasiado, ¿no? O sea, tenía que ser una producción muy materiales. Los Messerschmitt 1262 últimos que se hacían eran de madera. Sí, evidentemente sí, claro que sí. Por ejemplo, a mí una parte que me interesa mucho de la guerra, creo que lo hemos comentado con Miguel alguna vez, es toda la parte a partir del desembarco en Normandía hasta el final, que es cuando te das cuenta, si vas leyendo las batallas y todo lo que hubo, es una guerra de tiempo. O sea, es mantener a los americanos como sea, a los rusos como sea, para llegar. O sea, el tiempo es el factor, ¿no? En aquel momento, y el tiempo era ni más ni menos tiempo para desarrollos técnicos
en abundancia, no simplemente unos prototipos que los sacabas a la batalla, por ejemplo, que a lo mejor podían caer en manos enemigas y aquello pues se perdía para siempre. Por lo tanto, era una batalla de tiempo, una batalla de desgaste y tiempo. Se me ha levantado las orejas un poco cuando has nombrado la palabra antigravitacionales. Es decir, estaban trabajando sistemas antigravitacionales. Sí. De propulsión y de vuelo. De propulsión y de vuelo. Vale, y tu segundo libro, Cronos, la puerta... es el tercero. Tercero. Sí, la puerta del tiempo. Sí. El arma más poderosa del Tercer Reich. ¿Hablas de ganar tiempo o estás hablando de otra cosa? En este caso, a ver, esto es un asunto que está desclasificándose muy poco a poco. También hablamos que hasta el 2030, 2040, pues no se podrá saber. Por lo tanto, yo ya no estaré aquí entonces. Pero se habla de una máquina que tenía que ver con estos motores antigravitacionales, que era una máquina que se llama la campana Dicloque, que podía provocar una torsión del espacio-tiempo, entre otras particularidades. Esto lo desarrolló el general Kammler, que es un viejo conocido de mis libros y que aquí hemos comentado más de una vez, el doctor ingeniero Hans Kammler, que era un general de las SS, y que llegó a tener un think tank, un tanque de ideas, un grupo de ideas, yo creo que más importante del mundo en aquel momento, y tenía un sistema de investigación y desarrollo muy adelantado en aquel momento, trabajaba con los mejores. Entonces ellos en zona ocupada de Polonia y en Checoslovaquia, en la zona de los Sudetes, donde hay mucha minería, ellos dentro de minas estuvieron probando este aparato que, como su nombre indica, la campana, tenía una forma de acampanada. Era un Pilsen, concretamente. Sí, exacto. Entonces, el caso es que la llevaron a poner en marcha en varias ocasiones. Esta máquina se ve que emitió unas radiaciones terribles, llegó a matar a varios científicos en las primeras pruebas. Estoy hablando de principios del 44, luego a medida que los años fueron pasando lo fueron ajustando más, hasta que se sabe que la pusieron en marcha. No se sabe exactamente qué sucedió, porque esta máquina y el general Kammler desaparecieron después de la Guerra Mundial, con un avión que estaba en Praga esperando, de 6 motores, que podía volar desde Alemania hasta Japón sin escalas. Este avión, según se dice, pues se llevó más de 10 toneladas de documentos, la máquina, el general Kammler y asistentes suyos, voló desde Praga hasta Noruega. De Noruega se dice que fue hasta Barcelona, que no es nada extraño, o sea, Barcelona era un aeropuerto de paso y logístico, y se supone que fue hacia Sudamérica o la Antártida, o quizás algunas colonias en África exalemanas. Sudáfrica, sí. Se dice. Todo esto son conjeturas que no Estás sabemos. hablando de la máquina del tiempo, ni más ni menos. Bueno, ellos una de las funciones que podía haber obtenido esta máquina era precisamente curvar el tiempo y, por lo tanto, trabajar el tiempo, monitorizarlo y la ingeniería del tiempo que sea. Es que el electromagnetismo y el tiempo y las dimensiones están muy ligados. Te voy a contar una anécdota. En una ocasión, yo lo he llegado a ver, es sorprendente, en una fotografía, hubo una poderosa tormenta en Rusia. Entonces, en esa tormenta, los enormes vientos que había hacían que ciertas cosas, ciertos objetos se fueran hacia las paredes, y en algunas ocasiones aparecían fotografías que se ve lapiceros incrustados en cristales, en los cristales de las ventanas, como que debido al enorme campo electromagnético que se había producido, como que pasan a otro estado y pues cuando retornan rápidamente al estado normal, allí donde se encuentran, digamos que aparecen fusionados directamente, porque el electromagnetismo, la gravedad y el tiempo son tres cosas que están íntimamente ligadas. La teoría de los campos unificados, que esto sí. Bueno, pues ellos con esta máquina parece ser que podían modificar o alterar o trabajar o monitorizar, llámale como quieras, ¿no? Y, a ver, ellos consideran que el tiempo, y de ahí viene el nombre de mi novela, la puerta del tiempo, porque consideran que el pasado, el presente y el futuro están en el mismo plano. Es encontrar la puerta adecuada y te vas al pasado, te vas al futuro o permaneces donde estás, ¿no? También te puedes equivocar de puerta. O sea, es muy curioso todo esto, ¿no? Entonces la máquina lo que permitía, y estoy elucubrando sobre los pocos datos que hay, porque esto además viene a través de unas declaraciones de Jakob Sporrenberg, que era el oficial de las SS que llevaba todo el tema de seguridad de la máquina, y que fue interrogado por los polacos y ajusticiado en el año 52. Es la única información que tenemos sobre esta máquina, vamos a decir oficialmente, que su declaración está todavía clasificada. O sea, tú no puedes saber qué dijo Sporrenberg en el año 52 frente a un jurado polaco. Pues esta máquina permitía encontrar la puerta adecuada para ir al espacio que te interesaba o al tiempo que te interesaba, ¿no? Repito, hasta dónde llegaron no podemos en este momento elucubrarlo. Sí, podemos elucubrarlo, pero evidentemente no tenemos el dato fehaciente, ¿no? Yo aquí me remito a mi libro, donde hablo de esa arqueología prohibida,
donde se ven aspectos históricos o por lo menos objetos en estratos geológicos imposibles, ¿no? Desde esa huella de calzado que está pisando unos trilobites hace 500 millones de años. Claro, la pregunta es quién llevaba zapatos hace 500 millones de años, incluso existía el hombre. El tema aquel de un cráneo humano con una perforación de bala del 762 que tiene 35.000 años. O, por ejemplo, no sé, pues un martillo, una especie de piolet que se encontró en un estrato en Estados Unidos de 450 millones de años. ¿No? ¿Quién utilizaba un martillo en aquella época? ¿No? ¿A quién se le cayó? ¿Cómo quedó incrustado en la roca? O maquinaria encontrada dentro de vetas de carbón. O maquinaria encontrada. Hay muchas cosas que, claro, o sea, alguien hubo ahí. Claro, la pregunta es, ¿fue alguien que viajó en el tiempo y dejó ahí una pequeña huella, la que sé, la hemos encontrado? ¿Qué son esos objetos que están fuera de lugar? Que además, evidentemente, la arqueología convencional pues ni considera, ¿no? O sea, así de claro. Entonces, yo lo que hago es una ligazón entre objetos de la arqueología prohibida y la máquina del tiempo, es decir, que quizás fueron, vamos a llamarles safaris temporales, que llegaron a espacios temporales que les interesaba por la razón que sea, interactuaron mínimamente, para no variar por lo famoso, la paradoja del abuelo, y punto, ¿no? Entonces, claro, todo esto es una conjetura, sin duda, ¿no? Pero bueno. ¿Y qué tiene que ver esta máquina con lo que después los americanos llamaron el experimento de Filadelfia? Es decir, ese buque que por lo visto... El Eldridge. Sí. Que desapareció, por lo visto, durante un tiempo determinado y que, bueno, apareció en otro puerto distante y que incluso, pues, varias personas, pues, desaparecieron, otros se quedaron bastante tocados, locos, 2 que por lo visto se echaron al agua aparecieron, no sé si eran 20 o 40 años más tarde, y otros se quedaron incrustados, como decía José Luis. Las paredes del buque, sí. O sea, es quizá esa tecnología fue también alemana que los americanos se la llevaron, o ellos iban una línea paralela, José Luis. Pues mira, lo que ocurre es que Estados Unidos entonces tenía a científicos de la línea de Einstein, a científicos de la línea también de, bueno, pues este gran serbio que ahora mismo no recuerdo el nombre. Sí, hombre, Tesla, Nikola Tesla. Tesla fue, bueno, todo lo que es el electromagnetismo a efectos prácticos, digamos que las ideas de Einstein las podía desarrollar Tesla perfectamente, que era un gran, entre ellos había grandes relaciones, había intercambio de información. Lo que sí que recuerdo, fíjate una cosa curiosa, el Eldridge fue retirado de la Marina norteamericana, fue vendido a la Marina griega posteriormente. Entonces, en una ocasión tuve la oportunidad de ver unas escenas en las cuales estaba registrando el Eldridge a ver si efectivamente dentro de él se habían ha incorporado una serie de instalaciones extrañas, ajenas a lo que aquel barco pudiera tener. Y efectivamente apareció en una zona estratégica del barco como un enorme armario, la sombra de un enorme armario, una enorme instalación con múltiples cables, que nadie sabe y que había sido desmontado por los norteamericanos antes de ser vendido a las Fuerzas Armadas griegas. Nadie sabe lo que allí había. Lo que sí que es cierto es que está allí. El Eldridge fue evidentemente en los años 50 dado de baja y desmontado, y bueno, pues forma parte de la historia, pero aquellas imágenes existen, son unas imágenes muy antiguas en las cuales se observa perfectamente cómo dentro de aquel barco pues había una serie de instalaciones que habían sido desmontadas y nadie sabe qué tipo de instalaciones eran. Sí, de hecho yo he visto fotografías del Eldridge ya en la Marina griega, donde se observa unas líneas de cables a la vista, muy gruesos, que no tienen nada que ver con un barco convencional de guerra. Es decir, era un sistema eléctrico mucho más potente, o por lo menos con capacidad para resistir tensiones muy altas, ¿no? Y seguramente esto encaja con lo que tú comentas de esa caja o ese armario, digamos, en el barco que fue desmontado, ¿no? Pero esos cables estaban todavía, incluso cuando lo tenían los griegos, estaban ahí, pero los griegos ya no hacían ni caso, estaban ahí, punto, ¿no? Pero sí, algo hicieron con ese barco, sin duda. Algo hicieron con ese barco. Bueno, y vamos a ver, estamos ya en esa guerra tremenda que afectó prácticamente a todo el mundo, a ese primer mundo, ¿no? Donde los alemanes están desarrollando unas tecnologías tremendas que no terminó de desarrollarlas, sino que por lo visto después hubo un traspaso de información hacia Estados Unidos, etcétera. Y pues vamos a ver, entra Japón en guerra con ese, digamos, atentado de falsa bandera, o con esa permisividad de los americanos cuando sabían que
buscaban una provocación. Estamos en ese momento. Los americanos ya han terminado la bomba atómica, ya la han terminado de las manos de Einstein, y pues bueno, nada más y nada menos que la sueltan 2, Hiroshima y Nagasaki. No sé, digo para ubicar un poco en el tiempo, para llegar a ese final de la guerra tan extraño que hubo. No sé si queréis comentar algo más del desenlace de la guerra o nos vamos ya. José Luis, José Luis. Bueno, pues vamos a ver, yo tengo una serie de datos, aparentemente, pero fíjate, esto que salió a la luz no fueron alemanes los que lo dijeron, sino que fueron dos historiadores norteamericanos, uno de ellos, en la Universidad de Nueva York, que fue Mark Walker, que empezó a sacar a la luz toda la cuestión de que el proyecto Manhattan era una cortina de humo, fue absolutamente falso, y ellos no llegaron a ningún desarrollo real de ningún tipo de arma, porque ni siquiera pudieron extraer el isótopo 235 del 238, pues no tenían. Utilizaron 3 métodos, que fue el químico, que fue el electromagnético, y también fue el método por centrifugado, no con el método diseñado por los alemanes, y en ningún caso consiguieron gramos, unos poquitos gramos de ese plutonio fisionable, pero nada más. Lo que sí que es cierto es que esta gente, o sea, ya te doy cifras, se gastaron $2.000 millones del año 1943-44, 135.000 hombres trabajando para el proyecto Manhattan, 3.000 kilómetros cuadrados de centros de investigación y 3 años de investigación. ¿Sabes para qué? Para nada. Y esto lo cuenta el Mark Walker cuando relata la historia, hasta que consiguen capturar 2 bombas, una más evolucionada que otra, a los alemanes, son llevadas inmediatamente a Estados Unidos, y esas bombas, sin prácticamente cambiarles absolutamente nada, sino que ver su estructura interna, son lanzadas sobre los japoneses. De hecho, y esto tuve una ocasión de comentárselo a Felipe, y él coincidía conmigo, esas bombas eran, si las observáis bien, Fatman y Little Boy, eran diseños de bombas alemanas. Los norteamericanos nunca tiraban bombas con esa morfología. ¿Es cierto o no es cierto? Porque Felipe me comentó que tuvo ocasión de ver incluso esas bombas antes de ser repintadas, alguna serie de fotografías. Sí, por ejemplo, en el caso de Fatman, aún lleva todavía la pintura original alemana con la G de Gefat, que es peligro, cerca de la cola, que era una normativa de la Luftwaffe, por ejemplo, en bombas. O sea, que antes de pintar, la pintaron como una abeja, así a rayas, ¿no? Una cosa muy... Y Little Boy la pintaron de color azul eléctrico. Eso es. Cuando, sí. Yo en el caso de las bombas atómicas, además, hay otra cosa que lo explica. Una es que la primera bomba atómica, la de uranio, no la probaron jamás los americanos. O sea, sencillamente la desarrollaron y la lanzaron sobre Japón. Claro, entonces, después de la guerra, que aún se hacían comentarios cándidos, le preguntaron a Oppenheimer, presidente, que era el responsable del proyecto Manhattan, le preguntaron, oiga, ¿cómo es que no probaron la primera bomba Little Boy? Y claro, lanzarla sobre un territorio enemigo y no explota, ¿qué hacemos? La captura sobre... Y entonces él dijo, no hción hacía falta probarla, ya la habían hecho por los alemanes. Claro. Ya la tenía probado. Y en el caso de la bomba de plutonio, Fatman, a través del submarino el 234, que capturaron o se entregó, nunca sabe, porque iba hacia Japón, y llevaba un Messerschmitt 262 dentro desmontado, llevaba isótopos reactivos, llevaba cantidad de cosas en el submarino. El caso es que ahí habían unos sistemas de ignición por infrarrojo que había desarrollado, no recuerdo un sabio alemán. Von Van Aerden fue. Vale, pues capturaron este sistema de ignición, que fue lo que permitió que la bomba de plutonio explotase, porque ellos habían hecho la bomba de plutonio, habían llegado por lo menos muy cerca, pero no tenían el sistema que hiciese explotar la bomba de plutonio, y lo encontraron en este submarino, y es lo que probaron luego, y tiraron la bomba de plutonio. Y también hubo una tercera bomba atómica que se lanzó sobre Japón, que esto se desclasificó más tarde, que aparece en Hagen todavía, que era una bomba convencional quiero decir sucia, mitad de uranio y mitad normal, que se lanzó sobre una refinería de petróleo también en agosto del 45. Y la lanzó un avión que iba con un convoy de aviones, quiero decir que no era un avión solitario que llegó hasta allí, como en el caso de Enola Gay o el otro, ¿no? O sea que hay cosas muy curiosas que se van desclasificando, y que, cuando todos sabemos que no había ninguna necesidad de lanzar ninguna bomba atómica sobre Japón se estaba riendo. Fue más un aviso hacia los rusos que otra cosa, ¿no? En aquel momento. Pero como tú dices muy bien, las bombas que se utilizaron eran bombas capturadas a los alemanes, o también se dice que el general Kabler hizo un trueque de esas bombas por su libertad, por decirlo así. La primera, la de uranio, la desarrolló en Orduf el doctor Seufert, y la segunda, de plutonio, la grande, se desarrolló en Innsbruck por el doctor Stetter, por ejemplo, ¿no? Y estas son las que se capturaron, son las que se llevaron hacia allí. Sí, esa teoría no es desdeñable, desde luego.
la fuga de Kammler. Sí, es muy curioso, porque además Kammler, fíjate que es un hombre que estuvo, era un ingeniero, y fue uno de los hombres que hizo mucho trabajo en la construcción de campos de concentración y grandes factorías subterráneas, donde trabajaba muchísima gente. Y sin embargo nunca fue perseguido, ni se habló del injuriado de Nuremberg, ni siquiera Simon Wiesenthal, el gran cazanazis, lo tuvo nunca en cartera para capturarlo. Bueno, o sea, tampoco se habló de Kurt Waldheim y fue secretario de las Naciones Unidas. Sí, bueno, pero Kurt Waldheim fue un tío que permaneció a la Wehrmacht, que ni siquiera era SS, hay fotos de él en uniforme y era un tío de la Wehrmacht. Entonces, pero el caso de Kammler es un caso muy curioso, ¿no? Porque, bueno, este tío, ¿qué hizo exactamente? ¿Cómo es que no es perseguido teóricamente, ¿no? En fin, que ya daría para otra historia, ¿no? Bueno, entonces resulta que, importante información, estamos hablando de no 2, sino 3, ¿no? Sí, digamos 3 bombas atómicas que Estados Unidos lanza sobre Japón, y que las bombas eran alemanas. Curioso. Sí, bueno, a ver, no tan curioso. Desde el momento que los americanos montan toda una estructura que sigue a las tropas de primera línea para capturar todo aquello tecnológico, es que los americanos sabían que Alemania había llegado muy lejos. Si no, ¿para qué haces todo esto, no? Es así, ¿no? Yo no tengo demasiadas dudas. Yo me acuerdo, y esto lo he comentado más de una vez, pero el hecho que a mí me interesase todo este asunto viene, sobre todo cuando yo tenía 10 o 12 años, que me gustaba toda la guerra y tal, y me acuerdo que mi padre trabajaba para una compañía multinacional y que tenía sede en Hamburgo, y aquí venían muchas veces los ingenieros alemanes, que en aquella época eran tíos de 40 o 45 años que habían estado en la guerra. Y me acuerdo que en una de las reuniones estaban en casa, y yo era entonces 10, 12 años, y me acuerdo que se hablaba, claro, siempre salía toda la guerra y tal, ¿no? Y entonces, y allí hablaban ellos con mucha apertura, por decirlo así, ¿no? Y me acuerdo que uno de los tíos que estuvo allá, no sé por qué salió el tema de la bomba atómica, y el tío dijo allí en mi casa, dijo, no, nosotros tuvimos la bomba atómica, ya que el tío no tenía por qué engañarnos, ni claro. Se hablan de los años 63, 64, y lo dijo abiertamente. Claro, yo en aquel momento pues no fui consciente de lo que estaba diciendo aquel tío, ni le pregunté más, porque para mí la bomba atómica en aquel momento era Hiroshima y Nagasaki, desarrolladas por los americanos y punto. O sea, ¿qué está diciendo este tío, no? Porque el tío, repito, no tenía por qué engañarnos, ni por qué decir algo que no era, ¿no? O sea, lo dijo claramente, y me acuerdo de toda la vida, y ese fue el inicio de mi interés por esto. Y perdona un segundo, y hay un libro de Anthony Beevor que se llama Berlín 1945, que habla de la batalla de Berlín, que la batalla de Berlín fue una toma atómica. De hecho, Stalin, cuando inició la toma de la ciudad, el primer barrio que conquistó fue el barrio de Dahlem, Berlín-Dahlem, donde estaba el Instituto Kaiser Guillermo, donde había una buena parte del desarrollo atómico alemán, y ese instituto y toda su maquinaria fue desmantelado y llevado a Moscú mientras la batalla continuaba. Sí, el equipo de Kultierna, me parece. Imagínate, o sea claro, porque Berlín, militarmente hablando, no tenía ningún interés, era más una cosa, si tú quieres, de imagen que otra cosa. Habían otros puntos en Alemania que eran más interesantes militarmente. Sin embargo, Berlín fue una toma atómica, y después que la batalla continuase, el NKVD acordonó la zona, fueron desmontando todo, incluso los que capturaron allá pues se lo llevaron a Rusia, porque se habla de América, pero Rusia también se llevó un montón de técnicos y un montón de material, ¿eh? No lo hemos de olvidar nunca, ¿vale? Bueno, entonces sueltan esas bombas atómicas cuando Japón ya prácticamente se estaba rindiendo, y pues bueno, pues van perdiendo posiciones, y al final entran creo que fue en Berlín donde estaba Hitler, ¿no? Sí, en Berlín. En Berlín. Así fue. Y pues en principio Hitler se suicida. Y bueno, pues ahí acaba todo, ¿no? En principio. Sí, aquí acaba todo. Claro, ¿qué ocurre? Bueno, aquí acaba todo, sabéis los últimos datos del cráneo de Hitler. Ahí donde la matan. Cuéntalo. Bueno, pues los últimos datos se han extraído partes del cráneo del cerebro de Hitler, que se conservaba en los archivos secretos del antiguo KGB, la antigua NKVD, y bueno, pues se llevaron a Estados Unidos, se han estado investigando, y se han llegado a dos conclusiones. Primero, aquel cráneo nunca pudo pertenecer a Hitler porque es un cráneo de una mujer. Es un cráneo de una mujer. Es un primer lugar. Y en segundo lugar, al parecer, el material genético que han podido extraer de ellos no corresponde tampoco a Hitler. Entonces, evidentemente, la muerte de Hitler no puede que haya sido todo un mito. De hecho, creo que en las conversaciones de Yalta fue el propio Stalin el que le decía a Truman, creo que era ya Truman, le comentó que... No, Roosevelt. A Roosevelt, sí, fue Roosevelt, que luego murió. Sí, murió poco antes del final. Exacto, bueno, pues en aquellas conversaciones, cuando le preguntaba a Roosevelt, bueno, y esta cuestión de Hitler y tal, él afirmaba que no, en ningún caso, no hemos conseguido capturar a Hitler, no sabemos dónde está Hitler. Eso es lo que... Bueno, entonces yo quería llegar a un punto donde termina la guerra, entran los aliados en Alemania, y se dan cuenta de que faltan, según sus cuentas, faltan unos 2.000 científicos y 1 millón de alemanes.
Entonces, bueno, hay algo que está dicho por la historia también, creo que son esos 30 submarinos alemanes que se van hacia puertos de Argentina, pero hay otra serie de grandes cantidades de gente y científicos que por lo visto se van a la Antártida, a unas bases que ellos ya habían estado construyendo para albergar pues a gente llegado el momento, ¿no? Entonces, claro, ocurre que hay una serie, esto quizás Felipe nos lo puede contar mejor, preparan una serie de buques de guerra y se van hacia la Antártida a buscar a esos alemanes que faltan. En principio, no, eso a la prensa le dicen que es es para hacer mapas y es algo muy muy banal, pero resulta que vienen pues con 1500 bajas y con desperfectos, digamos como si hubiera habido una batalla. Como ellos dicen que allí solamente había pingüinos, por eso le llamaron la guerra de los pingüinos, ¿no? en plan cachondeo, ¿no? Antártida 1947, la guerra que nunca existió, que es el título de un libro, de uno de los libros de Felipe. ¿Qué pasó? Bueno, a ver, no es tampoco ninguna cosa sorpresiva o una gran sorpresa. De hecho, tanto Sudamérica como la Antártida, y sobre todo Sudamérica, había sido muy interesante para los alemanes. Ya en el siglo XIX hay una gran población alemana. Piensa que en Brasil había más de 1 millón de residentes alemanes, por ejemplo, ya antes de la guerra. ¿Qué pasa? En el año 38, pues el Ministerio del Aire, la Luftwaffe, envía un barco científico a Schwabenland, se llamaba el barco, para cartografiar más de 600.000 kilómetros cuadrados de la zona, con 2 hidroaviones, con los mejores sistemas en aquel momento fotográficos y de medición que podían haber, ¿no? Este barco cumple su misión y efectivamente Alemania se apropia de una zona de la Antártida, la zona norte hacia el Atlántico, digamos, donde ellos pues incluso marcan físicamente con unas estacas con la esvástica, que si aún vas a la Antártida puedes encontrar alguna de estas, está por allí, y marcan físicamente la zona que ellos se quedan. No hay que olvidar que la Antártida es un continente, no es un casquete polar que flota sobre el mar. Por lo tanto, hay grandes reservas de materia prima, hasta uranio se dice, ¿no? Entonces ellos se quedan en una zona que se supone que es muy buena, en fin, toda esa historia. ¿Qué hacen ellos entonces? Hay una cosa muy curiosa, que en el año 40 el doctor Bollwil, que era el Deutsche Institut für Metallen, el tío pide a los científicos alemanes de la época, año 40, que le investiguen metales no ferruginosos o no con base ferruginosa que puedan resistir temperaturas por debajo de los 60 grados bajo cero. Es una temperatura terrorífica, porque ni en Rusia se consigue eso, ni en aquel momento estaban en guerra con Rusia. Es decir, que ¿para qué quieren esto, no? Salvo que la explicación sea precisamente el construir algo en la Antártida. Sí que se sabe que hubo mucho movimiento de barcos mercantes alemanes, de aviones e incluso de submarinos por descontado hacia la zona durante la guerra. Y por ejemplo, incluso el almirante Dönitz y dijo una frase en diciembre del 43 donde decía: la flota alemana de submarinos está orgullosa de haber construido para el Führer en otra parte del mundo un Shangri-La, una fortaleza inexpugnable. Y os puedo garantizar que Dönitz ni era un bromista, ni era un hombre que decía cosas porque sí. Por lo tanto, era un tío muy serio y sus submarinistas para él eran, todo. Y el tío era un entregado a hacer submarinos. Entonces, como tú comentabas antes, hay dos cosas. Una es que más de 100 submarinos alemanes desaparecieron. 100. Más de 100. Se habla de 120. Algunos se pueden desaparecer por causas, no se chocan con una mina, no hay registro, se pierde, punto. Pero más de 100 submarinos es una flota entera, es decir, es una animalada. Y dos de ellos, o dos submarinos por lo menos, aparecieron en Argentina. Uno era el 530 y otro el U-977, que tras navegar más de 40 días sumergidos, que es toda una proeza en la época, aparecen y se rinden en Argentina, y esto da lugar, estoy hablando de julio del 45, o sea, ya había acabado la guerra hacía 3 o 4 meses. Claro, ¿dónde estuvieron estos tíos? Pues hay muchas conjeturas. Se sabe que los interrogaron los americanos se presentaron en Buenos Aires y capturaron estos submarinos que luego fueron utilizados en pruebas de tiro, los hundieron. Y las tripulaciones la llevaron a Estados Unidos, los interrogaron donde había estado. Lo que dijeron no se sabe, misterio de la ciencia, por lo tanto podemos conjeturar muchas cosas. Lo que sí que es cierto, y a raíz de esto, es que los americanos de repente mostraron un interés inusitado en la Antártida y en hacer una expedición militar a la Antártida con la excusa de probar todo lo que es el armamento en condiciones extremas de frío. ¿Vale? Entonces el almirante Ramsey prepara la flota del Atlántico en Norfolk, Virginia, y en Santiago, en California, y con la aprobación tanto del almirante Chester Nimitz como de James Forrestal, que era el secretario de la Marina, como del propio presidente Truman en la época, deciden llevar adelante esta operación. Claro, ¿cómo justifica esta operación? Que es cuando entra el almirante Byrd, que era un hombre pues de mucha categoría, un gran héroe americano, y este tío pues un gran relaciones públicas además, un gran investigador antártico, él estuvo a punto de morir en Antártida, fue en muchísimas ocasiones, y este es el hombre que da la cara a la expedición. Y esto la hace, digamos, digerible para los Estados Unidos en aquel momento, que no olvidemos que ha contraído una deuda de guerra tremenda, porque claro, el gasto que ha tenido ha sido terrible.
¿Qué hacen ellos? Preparan pues una flota de 13 barcos, entre ellos un portaaviones nuevo, el Philippine Sea, y un submarino, y luego una serie de barcos militares, destructores, barcos grandes militares, 5.000 hombres de marines, más aviones. ¿Y entonces qué hacen? Pues van hacia la Antártida. A partir de aquí se supone que van a estar 8 o 9 meses, pero a las 7 o 8 semanas ya regresan. Se dice que ya han cumplimentado lo que buscaban, que eran esas pruebas, pero la cosa queda un poco así rara, ¿no? Entonces, cuando están regresando, que es uno de los momentos más interesantes, el almirante Byrd pues da unas declaraciones al periódico El Mercurio en el 5 de marzo del 47, que es un artículo que se puede encontrar en internet si lo queréis ver, donde le explica que el almirante Byrd avisa del peligro que corre Estados Unidos en los polos, ya que hay naves que van de un polo a otro a velocidades enormes, y que por lo tanto Estados Unidos no puede permitirse pues el tener esta amenaza para ellos. Claro, ¿de qué está hablando Byrd? ¿De qué amenaza habla? ¿Qué invasión es esa? ¿Qué naves son esas? Esto queda en el misterio, ¿no? Lo cierto es que se le relegó al ostracismo a partir de ese momento. No pudo tener apariciones públicas hablando de la operación High Jump, que es como se llama la operación americana. El secretario James Forrestal se suicidó al poco tiempo, ya que empezó a hablar más de la cuenta. Lo ingresaron en el hospital de Becedo, en el hospital de la Marina, en el piso 16, y evidentemente pues se lanzó por la ventana, ¿no? El caso Además, es que cuentan que él sí, en la última etapa efectivamente tenía grandes crisis nerviosas, una enorme preocupación, que volvió... Sí, eso decían. Y bueno, pues claro, ingresar a una persona con ese cuadro clínico en el piso 16, pues hombre, por lo más fácil es que salte por la ventana, ¿no? Si es que no se le ayudó. Esto lo que queda, esto todavía se discute ahora cómo murió Forrestal realmente, ¿no? Pero que claro, que habían visto algo, supieron algo que iba más allá de lo que les superaba, esto seguro, ¿no? Y que claro, el tener que callar algo que podía ser un gran problema, pues me imagino que les afectó de alguna manera, ¿no? De hecho, hubo una segunda operación en la Antártida en el año 58, mucho más pequeña, porque la operación High Jump del año 47 sigue siendo la operación militar en la Antártida más grande de la historia. Hubo una segunda que fue la operación Deep Freeze, donde se dice que se lanzaron 2 bombas atómicas que son la causa del agujero de ozono famoso. Ahí va. Eso se dice, no sé. Sí, creo que hasta un satélite detectó... Sí, de todas las explosiones, Sí, así es, ¿vale? No sé si tú tienes algo más que añadir a todo esto. ¿Tienes alguna...? Pues mira, la verdad es que yo en ese aspecto siempre voy un paso por detrás de ti, porque tú estás muy bien informado. Lo único que he podido hacer es comprobar muchos de los datos que tú dices, y efectivamente lo que está diciendo Felipe se ajusta y se ciñe a hechos históricos. Es real, eso es así. Entonces, ¿qué hay ahí? La pregunta es ¿qué hay ahí? ¿Qué hay en, creo que es la zona de la Reina Maud, me parece que se denomina así? ¿Qué hay ahí? Porque sigue habiéndolo. No nos olvidemos que todas las bases que hay rusas y norteamericanas en lo que es la zona de la Antártida, la gente cree que son bases civiles. No. Son bases militares. Son bases militares con apoyo civil científico, pero que están evidentemente ahí. Bajo jurisdicción militar, siempre están bajo jurisdicción militar, pues has contado. Es decir, que lo que hayan podido encontrar aquí, pues no lo sabremos de momento. O sea, y lo que debió suceder en la Antártida en el año 47, pues seguimos sin saberlo hasta el año 2035, ¿no? Y como decía antes al principio de su intervención José Luis, ¿por qué? ¿Por qué hoy, 70 años después, yo no puedo saber qué pasó en la Antártida? ¿En qué me va a afectar en mi vida? Porque además no se puede saber porque afecta a la seguridad de Estados Unidos, cuidado, que la cosa tiene su historia. O sea, ¿por qué algo que sucede hace 70 años todavía puede afectar la seguridad de Estados Unidos? Hombre, esas naves que tú dices que dijeron de que se movían muy rápidamente de un lado al otro, estamos hablando de esa famosa antigravedad que... Pues seguramente. Seguramente. Yo lo que puedo decir es que el año 47 además fue un año muy interesante, porque pasaron muchas cosas. Yo siempre he considerado que fue un año con un punto de giro, ¿no? Un turning point que se dice, donde hubo desde la creación de la CIA, pasando, no sé, pues por ejemplo, fue el primer avistamiento oficial de platillos volantes que se dice, ¿no? El famoso Monte Rainier con el Cannon Arnold, ¿no? Por ejemplo, el incidente de Roswell, por ejemplo, ¿no? El famoso incidente de Roswell. Hay un dato que la gente omite sobre el año 1947. Se descubren los semiconductores de germanio. Entonces, nadie sabe, se reúnen en los laboratorios Bell 3 científicos, en cuestión de 4 o 5 semanas aparecen con los semiconductores, pasan de las válvulas de vacío a los semiconductores. Que era un desarrollo alemán. Claro, quiero decir, pero bueno, ¿qué pasa? ¿Se iluminaron? ¿Tuvieron una especie de visión o qué? Se ve que sí, ¿Qué ocurrió? Se ve que sí, mira. Se crea la CIA, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional inicia sus operaciones, Werner Heisenberg declara que Rusia trabaja con científicos nucleares alemanes, por ejemplo, todo el tema de la unión aduanera entre Bélgica, Holanda y Luxemburgo, el Benelux se llama,
El capitán Thomas Mantle muere durante una persecución de platillos volantes, que esto está documentado. Salida del barco Exodus hacia el nuevo Israel, por ejemplo. O sea, hay muchas cosas del año 46 que son muy curiosas, ¿no? Que dices, ostras, es un año que pasaron muchas cosas que de alguna forma han afectado, ¿no?, a la historia, de alguna forma, ¿no?, en muchos aspectos. Yo siempre he creído que, y en esto con Miguel siempre tenemos por nuestras diferencias, ¿no?, pero el tema de los platillos volantes, los llamados discos o naves discoidales, tiene mucho que ver con la Tierra, más que con el espacio en sí, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué pasa? En aquel momento empiezan las grandes películas de Hollywood sobre el tema de los marcianos, el ataque a los marcianos desde el exterior para que quieren ocupar la Tierra. O sea, se desvía la idea del platillo volante como una nave perfectamente terrestre, que ya hay incluso registros alemanes de los años 20 de naves circulares, porque no tiene nada de particular una nave circular. Es decir, ¿por qué no? ¿Por qué no? Y entonces desvían la atención de cualquier nave circular hacia los marcianos de turno, ¿no? O sea, que tú crees que toda la parte, el fenómeno extraterrestre ha podido ser más bien una desinformación, porque realmente sí, claro, los platillos que se ven son máquinas terrestres. En aquel momento, sin duda, alemanes. Ajá. Después ya no lo sé. ¿Y hay una cuestión al respecto? ¿Sí? Y es que los famosos platillos volantes no comienzan, digamos, mediáticamente en el año 1947, pero en la Segunda Guerra Mundial estaban los famosos Foo Fighters, antes de la Segunda Guerra Mundial, en la Primera Guerra Mundial, e incluso allá a finales del siglo XIX con la invención de la fotografía, poco más a escala, hay fotografías de ovnis en China, en varios lugares. La aparición de los ovnis viene datada en muchos cuadros, incluso históricos. Quiero decir que el tema de los ovnis va ligado a antes de 1947. Sí, a ver, que quede claro una cosa, yo no voy a discutir que en el universo pueden haber otras civilizaciones con capacidad técnica para llegar a donde haga falta, eso yo no voy a discutirlo, ni tengo la categoría para discutirlo. Pero que una buena parte del fenómeno a partir del 47 es terrestre, yo tampoco tengo ninguna duda. Estoy de acuerdo. No tengo ninguna duda. No tengo ninguna duda. Sí, porque además creo recordar, José Luis, que una vez estuvimos hablando, ¿no?, sobre los ovnis de Hitler, ¿no? No los ovnis exactamente. Bueno, sí, serían ovnis. Objetos voladores no identificados. O perfectamente identificados. O perfectamente identificados por lo que lo saben, ¿no? Perfectamente identificados, pero fíjate tú qué curioso. El origen de la antigravitación dicen que nace de una especie de descubrimiento casual por parte de Victor Schauber, que estaba diseñando condensadores de alta capacidad para utilización industrial. Entonces uno de estos condensadores, cuando le metió diferencia de potencial, salió disparado hacia el techo de la nave. Voló. Efectivamente, pero fíjate, recientemente han estado, y hablo hace unos 6 o 7 años, yo los datos precisos no los tengo, pero te los podía encontrar, estaban investigando sobre nuevos condensadores, y uno de los científicos descubrió que cuando se acercaba a ese condensador, y estaba fumando, decía, misteriosamente el humo se lanzaba hacia arriba. Entonces aisló ese condensador en una campana y el humo seguía disparándose hacia arriba. Él decía que había encontrado un efecto antigravitacional dentro de un condensador. Y esto fue una noticia que salió en revistas científicas. Esta cuestión posteriormente se ha muerto, nadie ha vuelto a investigar ni a hablar sobre ello, pero ahí está. Es decir, la famosa Die Glocker, se encontró una Die Glocker en el año 1965 en Pensilvania. Sí, es verdad, sí. Fue recogida por unos vehículos militares, unos extraños, había gente ahí muy extraña, es una especie de historia que ocurrió y que yo he tenido ocasión de oírla, a mí me da bastantes visos de verosimilitud, porque el diseño alemán, pues en él había muchos ladrillos cerámicos, porque claro, evidentemente tenía un enorme calor y necesitaba una serie de tal, y había una base norteamericana que está muy vinculada a los ovnis, que es la base de Roy Patterson, donde dicen que donde se llevó eso se llama así en Kecksburg, en Pensilvania, cayó este artefacto en el 9 de diciembre del 65, que además atravesó el cielo de Canadá y fue bajando, provocó luces mientras volaba y cayó. Y entonces, hay testigos, porque claro, la gente del lugar llegó allá, pero que fue acordonado inmediatamente por los militares. Con un camión se la llevaron a la base de Wright Patterson, y allí hubo un tío que la dibujó, que era el camionero, dibujó algo que era la campana, que además decía que incluso llevaba unos símbolos egipcios en la base. Exacto. Lo está reproduciendo correctamente. Que realmente eran runas. Así es. Y por una de Pensilvania que unas runas o algo egipcio debe ser lo mismo, ¿no? Sí. Pues mira, te voy a contar una cosa muy interesante. La cuestión de... Tú has oído hablar posiblemente del proyecto Alternativa 3. Sí. El proyecto Alternativa 3, a mi juicio, tiene mucho de ciencia ficción. Mucho. Eso nace de una novela posterior, o la novela nace de un documental de la televisión Anglia, allá por los años 70. Entonces, en esos documentales, que eran todos a nivel científico y de manera seria, meten una cuña de una especie de documental de broma, en el cual dicen que los norteamericanos, conjuntamente con colaboración con los rusos, habían llegado a Marte.
Esas imágenes, al final de este famoso documental de Alternativa 3, aparecen unas supuestas imágenes de una nave sobrevolando la superficie marciana, en la que se ve como esa nave sobrevuela una serie de cordilleras, posteriormente aterriza y se ve pues el suelo marciano. Pero claro, dicen, joder, pues es una falsificación. Pero ¿sabes a mí lo que me indujo a pensar que eso no es una falsificación? Sencillamente porque las imágenes, lo que allí aparece es un suelo parduzco y es un cielo azul, nunca rojo, como están mostrando ahora las ondas. Sí. Cuando el cielo marciano está totalmente está totalmente encubierto de que sea azul. Han encubierto los colores del cielo marciano por un motivo muy claro. El color azul del cielo viene debido a la humedad. La humedad produce que en el espectro visible el azul se refleje. Entonces, si en Marte hay humedad, quiere decir que las temperaturas no son de 150 grados bajo cero, porque como sabéis, en la Antártida, debido a las bajas temperaturas, la humedad es cero, o prácticamente cero. Y al no haber esas temperaturas tan bajas y tan extremas que se supone, las posibilidades de que exista vida vegetal son enormes, porque en Marte lo que hay es un gran encubrimiento. Y otro dato adicional, el que está detrás del proyecto marciano en estos momentos, que es el señor David Malin, me parece que se llama así, fue el técnico que era responsable de la base Hannusen Scott, que es norteamericana, en la Antártida. Qué casualidad. Se utilizan a los mismos sicarios para las mismas operaciones, que son gente muy ligada al aparato. Siempre, sí, establishment, siempre, sí, seguro. Exactamente, es el mismo. Oye, qué bien, entonces es un buen dato este, Pues, bueno, tenemos que terminar, tenemos 20 segundos. Oye, mil gracias José Luis, mil gracias Felipe Botalla por haber estado en este programa. No será la última vez que hablemos. Interesante el tema, pienso, que hemos tocado y la información que habéis aportado en Tiempo para la Verdad. Y bueno, pues muchas gracias, José Luis. Gracias a vosotros, es un placer hablar contigo, Miguel, y por supuesto con Felipe Botalla, que es una persona a la que admiro profundamente. Muy bien, muchísimas pues, gracias. Yo también a ti, Felipe, y nos vemos pues la semana que viene en Tiempo para la Verdad, todos los viernes de 10 a 12 de la mañana. Gracias.